a continuar con nuestro estudio en el libro de Jonás. La semana pasada hicimos una introducción, colocamos el marco de quién era el autor, el contexto, la fecha, la teología, la cristología, los temas del libro, lo que vamos a aprender y el desafío al que nos vamos a enfrentar. Este es un libro corto, pertenece al género profético del Antiguo Testamento y es el quinto de los 12 libros de los profetas menores. Y dije la semana pasada que no eran menores porque no eran importantes, sino por el contenido, el tamaño de su libro, más que contenido es tamaño, capacidad. Solamente son 4 capítulos. Así que hoy vamos a leer el capítulo 1, por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Jonás capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Jonás capítulo 1, versículo el 1 hasta el 17. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Dice la poderosa palabra de nuestro Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí en su boletín, y por pedido de algunos, hemos colocado el bosquejo, pero un poco más grande, para que lo puedan ver y puedan anotar lo que vamos a estar discutiendo. Y el primer punto que yo quiero resaltar de lo que hemos leído es que usted y yo podamos ver las instrucciones dadas a Jonás y su respuesta. Mira lo que dice el versículo 1 al 3 nuevamente. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Ahí están las instrucciones. La respuesta: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tal y como yo les dije la semana pasada, Jonás se encontraba en algún punto en Israel. Era de Gatefer o Gatefer, que era cerca del norte de Nazaret. De ahí era originario. Él era un profeta en la época en que Israel era gobernada por el rey malo, malvado, Jeroboam II. Así que él se encontraba en Israel. Ya había recibido instrucciones de Dios para él hablar a su pueblo, al rey, anteriormente. Así que no cabe duda que Jonás era un hombre de Dios. Y Dios entonces le dice a Jonás nuevamente: tengo una encomienda para ti, pero esta vez no le vas a hablar a mi pueblo. Vas a ir a hablarle y le vas a ir a dar unas instrucciones de mi parte a Nínive, capital de Asiria, lo que hoy es Mogur, Irak. Vas a ir allá y le vas a dar un mensaje para que ellos se arrepientan. Pero dice el versículo 2 y versículo 3 que la respuesta de Jonás no fue ir a Nínive, fue ir a Jope al sur, a una ciudad pobre costera, pagar un boleto, lo cual era legal, no había ningún problema, y se monta en ese barco con marineros fenicios paganos para ir al lado opuesto de donde Dios lo mandó, a donde Dios lo envió. Ese lugar ahora llamado Tarsis, que nos relata el libro, hoy en día es lo que se conoce como la ciudad, la región de Cádiz y Gibraltar en España. Esa ciudad y esa región era tan lejos de Israel. En Isaías capítulo 66, versículo 9 nos dice que esa gente no habían escuchado ni siquiera de Dios. Para que tengan una idea de a qué dirección tomó Jonás. Porque la intención de Jonás al escuchar las instrucciones de Dios y no obedecerla era huir, entre comillas, de la presencia del Señor, era no hacer la voluntad de Dios. Y seamos cuidadosos en criticarlo, porque a todos nos pasa lo mismo. Juan Calvino dice que muchas son las cosas que nos vienen a la mente cuando el llamado de Dios nos parece gravoso. No hay uno entre nosotros, cuando algún servicio ha de rendirse a Dios, que no revuelva en la mente esto y aquello diciéndose: ¿cuál será el resultado? ¿Cómo llegarás al lugar donde deberás estar? Mira cuántos peligros te aguardan. Todos nos pasa lo mismo. Pero yo quiero que usted vea en pantalla y pueda ver el mapa para que pueda identificar dónde estaba. Y me voy a mover aquí fuera de la cámara, aunque esa a mí me vaya a matar. Esta era la región donde se encontraba Jonás. Esta era su ciudad. Israel en aquella época estaba dividido en el reino norte y el reino sur. Así que él sale de esta área, quizás de Nazaret, de Galilea, de Gatefer, hacia Jopa, que estaba en Judá, en el reino sur, en la costa. Paga un boleto. Se monta en una barca, porque sabía que esos marineros fenicios iban de camino a Tarsis, a Cádiz, España. Y en el camino usted verá lo que sucedió. Pero fíjense, gracias, dónde estaba Nínive. El viaje le iba a tomar, si él seguía las instrucciones de Dios, le iba a tomar unas 550 millas. Pero él dijo: no, vamos a tomar un viaje de 2500 millas. Para hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Usted ve eso? Así somos muchos. Lo que Dios nos manda a hacer es muy fácil. O si no es tan fácil, Él nos acompaña y es más fácil o más corta. Y nosotros siempre tomamos la ruta más larga. Ahora, ¿por qué huye Jonás? Ahí en su bosquejo, en la segunda línea, note esto. ¿Por qué huye Jonás? Porque esa es la pregunta que ha sido más mal interpretada.
¿Por qué huye Jonás? ¿Por qué él sale de la voluntad de Dios? ¿Por qué él reta la voluntad de Dios? Vamos otra vez a regresar al contexto, a la historia. No olvide, querida iglesia, que como le dije la semana pasada, Asiria era enemigo de Israel. Ese reino norte pagaba tributos a Asiria y los pagaban en Nínive, en la capital. Esa ciudad de Nínive era una ciudad esplendorosa, una ciudad poderosa. Tenía mucha influencia, pero a la vez los habitantes y los reyes de esa ciudad eran más malos que Satanás. Eran malvados, sanguíneos, sanguinarios, decapitaban a la gente, hacían daño. Basado en ese contexto, imagine entonces ahora a este profeta israelita, judío, hebreo, como usted le quiera llamar, que es un hombre de Dios y que Dios había usado anteriormente para hablarle a su pueblo, y recibe unas instrucciones ahora que él vaya a Nínive a decirle un mensaje a ese pueblo malvado, que lo que había en ese mensaje eran dos cosas. Era un mensaje de llamar la atención, porque dice el texto que la maldad de ellos había subido a Dios, pero Jonás sabía que Dios iba a usarle para llamar a Nínive al arrepentimiento. Y Jonás no quería ver a sus enemigos salvos. Esos sinvergüenza tanto daño que nos han hecho. Y que me manden a mí a predicarle a ellos. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero que Dios los salve. Yo no quiero que Dios salve a gente que son malas y que no se parece a nosotros y que nos han hecho tanto daño. Jonás no quería ver la misericordia de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios se enfrentó a la voluntad de Jonás. Dios quería salvar un pueblo y Jonás no quería que ese pueblo fuese salvo. ¿Sabe por qué? Al final de este libro, en el capítulo 4, versículo 2, Jonás, y lo vamos a ver cuando lleguemos allá, dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía, yo estaba seguro, yo no tenía duda que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En otras palabras, él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Él estaba seguro que Dios es un Dios misericordioso, clemente. Y él no quería ser partícipe de eso. ¿Sabe por qué? Stuart Park en su comentario sobre Jonás dice, quien huye, escuchen bien porque nosotros aquí habemos mucho que nos gusta correr. Quien huye no puede soportar la carga que se le impone. Su alma no tolera tal responsabilidad. Así que cuando usted busca una excusa, yo busco una excusa para salir corriendo, la excusa puede sonarnos bien, pero la verdad es esta. Que no soportamos la carga que se nos impone. Nuestra alma no tolera tal responsabilidad. Así que él huyó. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Jonás hizo algo que era legal, porque él pagó un boleto y tomó un barco. Eso no era ilegal, pero era inmoral y era pecaminoso. Muchas veces tú y yo podemos hacer cosas que a los ojos de los hombres están bien, pero a los ojos de Dios son pecados. No las podemos justificar. Si Dios dijo, ve, ve. Si Dios dice, párate, párate. Si Dios dijo, siéntate, siéntate. Porque si no, por mejor que lo dormemos, estamos ¿qué? Pecando, porque estamos en contra de su voluntad. Así que, mira lo que dice en el versículo 4 al versículo 16, después de la acción y la decisión de Jonás. Versículo 4 dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Alguien dijo que las ideas tienen consecuencias.
Si Jonás pensaba que se podía huir de la presencia de Dios, eso tuvo consecuencias. Y Dios permitió una tormenta. Pero es interesante porque el autor, y si fue él mismo narrando los sucesos después, nos dice no solamente que él fue a la dirección opuesta, sino que se monta en el barco y se esconde en el almacén. Tremendo macho. Se desata la tormenta. Y aquel barco estaba así a la deriva. Los marineros comienzan a sacar la carga pensando que así pueden permanecer. Y mientras esto acontecía, Jonás roncaba. Dormía cómodamente. Los marineros empiezan a orar a sus dioses. Sus dioses no respondieron. El capitán va y le dice: levántate, ora a tu Dios, a ver si tu Dios tiene compasión de nosotros. Y parece que Jonás oró, pero la tormenta no cesó. Entonces los marineros echaron suerte a ver de quién era la culpa de lo que estaba pasando. La suerte cayó sobre Jonás. Y van a donde Jonás y le preguntan: ¿qué rayos tú nos has hecho? ¿De dónde tú vienes y qué haces? Él dice: yo soy hebreo. Casi los extranjeros conocían a los judíos. Yo temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Esas palabras muestran que Jonás sabía quién era Dios. Esos marineros se aterrorizaron y le dijeron: ¿qué haces? ¿Por qué has hecho eso? Pero yo quiero que usted se fije en algo, iglesia. Esos marineros, cuando escucharon de Jonás lo que Jonás había hecho, pudieron haberlo matado, pero no lo mataron. A ver si usted sigue esto, ¿me entiende? Marineros paganos tuvieron más misericordia por una vida que Jonás por muchas vidas. Lo voy a volver a repetir. Marineros paganos, no creyentes, en el Dios único y verdadero, tuvieron clemencia y más misericordia por una vida que la que Jonás, profeta, maestro e hijo de Dios, tuvo por miles de vidas. Ahí usted ve el primer milagro que Dios realiza en ese barco. ¿Lo pudieron matar? No lo mataron. Incluso el texto nos dice que cuando Jonás confiesa quién es y lo que había hecho, y les dice: esto se va a resolver si ustedes me echan, me tiran al fondo de la mar. Segundo milagro. ¿Lo pudieron haber echado al tirarlo por la borda rápidamente? Claro, eso es lo que yo hubiera hecho, lo hubiera tirado con todo y zapatos. Que te vaya bien, hijo. La próxima vez obedece. Pero no hicieron eso. Sino que dice el texto que ellos trataron de llevar la nave otra vez de regreso a tierra. Pero era tanto el viento y la fuerza, que ese mar estaba tan embravecido, que no les quedó más remedio que echarlos. Tan pronto lo echaron, el mar se calmó, y ellos entonces adoraron a Dios. Y se arrepintieron y creyeron en Dios. Ese milagro. Ellos no sabían quién era Jonás, no sabían lo que estaba pasando por Jonás. Era un día como cualquiera. Ese día como cualquiera, en el plan del Dios que tiene control de todas las cosas, era el día de la salvación de esos marineros paganos y fenicios. Así que lo que Dios dice que se va a hacer, se hace a la buena o a la mala. Y en el proceso, Dios bendice hasta aquellos que nosotros no imaginamos.
Así que esa tormenta, esa gran tempestad que nos dice el versículo 4, la desató el Señor. La tormenta fue un instrumento de Dios. Yo me quiero detener ahí porque yo he escuchado cuanta historia de Jonás que la tormenta era el castigo de Dios a Jonás. No. La tormenta no es el castigo de Dios a Jonás y la tormenta no es el castigo de Dios a la vida del creyente. Por todo lo contrario, es el instrumento que Dios usa para llamar nuestra atención. Y el caso de Jonás, la tormenta fue el instrumento que Dios usó para mostrar no solamente su poder, pero también su amor. No solamente gracia, misericordia, sino que Dios es un Dios amoroso. La tormenta que Dios desató fue para detener a Jonás. Para que Jonás se dice cuenta que es imposible. Usted sabe que es esto, y si usted no lo sabe hasta el día de hoy, yo espero que se le revele. Es imposible huir de la presencia de Dios. Porque si tú y yo somos creyentes, la presencia de Dios está en nosotros. ¿De dónde huiré? ¿Y a quién iré? Si Dios está en mí, lo sabe, lo ve, todo. Así que la tormenta no fue solamente algo que Dios usó para detener a Jonás, sino también para salvar a aquellos marineros, sino también para que el plan que Dios había dicho se cumpla, salvar a los ninivitas. Así que la tormenta no fue solamente para Jonás. Hubo gente que fue bendecida por ella. Pero mira lo que dice el versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pastor, no es un gran pez, es una ballena. Bueno, yo no sé si era una ballena. Porque la Biblia dice gran pez, no dice ballena. Pero lo que haya sido, era creado por Dios específicamente para este momento. Así que el gran pez que Dios crea no está en el plan de Jonás, porque Jonás le dice a los marineros, tírenme al mar. Mejor muerto que ir a predicarle a esos sinvergüenzas. Mejor me muero. Es porque todo así, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque así le hablan a Dios. Mira, yo mejor me muero que hacer la voluntad de Dios. Y él está diciendo, te tengo un gran pez a ti también. Jonás dijo, mejor me tiran y yo me muero que cumplir la voluntad de Dios. Se va a cumplir la mía. Y él le dijo, ok, negro, tírate. Y llegó a el gran pez y se lo tragó. La semana que viene veremos a ver lo que sucedió. Pero yo quiero que tú pienses por un momento en ese gran pez. Porque ese gran pez tenía unas peculiaridades. Porque Jonás vivió en ese gran pez en unas condiciones, créanme, que muy viscosas, desagradables. Asco le tiene que haber dado. 3 días, 3 noches, allá adentro. Y allá adentro se dio cuenta que ese gran pez era parte del plan de Dios para que él hiciera lo que le mandaron hacer. En ese gran pez, Dios lo preservó, Dios le enseñó y lo expulsó de ahí para usarlo. En ese gran pez, Dios hizo un trabajo en la vida de Jonás. La tormenta fue usada por Dios. El pez fue usado por Dios. Porque Dios usa lo que quiera para su gloria y bendecir a los suyos. La semana que viene vamos a ver, o la próxima semana que hablemos de esto, sobre lo que aprende Jonás dentro del pez. Pero ¿qué tú y yo nos podemos llevar de este capítulo 1? Algo bien sencillo. Y es que aprendamos qué es la voluntad de Dios.
Porque Jonás era un profeta, era un maestro, era un hombre de Dios. El versículo 9 nos dice que él conoció al Dios único y verdadero. Él lo señala como el Dios que hizo el mar y la tierra. Él sabía quién era Dios. Él conocía la voluntad de Dios. Pero a pesar de que conocía la voluntad de Dios, a pesar de que sabía que de Dios no se podía huir, él le desobedeció, él le desafió, él retó la voluntad de Dios. Y desde que somos niños nos están enseñando que Jonás es un sinvergüenza y es malo porque mira, desobedeció a Dios, pero cuidado porque él no fue el único profeta que desafió y desobedeció y retó a Dios. Moisés le dijo a Dios, yo no estoy capaz de hacer eso si yo soy algo. Jeremías le dijo, ¿cómo tú llamarme a mí? Yo, imposible. Elías dijo, yo no puedo con esto y se escondió. Así que hombres llamados por Dios dudaron también como Jonás. Y tú y yo puede ser que Dios nos esté llamando hoy, algunos a salvación, a creer la espalda al mundo y de una vez y por todas se rindan a Él, y a otros que los llamamos cristianos a hacer su voluntad y no la nuestra. Y tú y yo estamos pensando, que yo no sé si podemos hacer, no estoy seguro. O simplemente no queremos. Queremos un poquito más en el mundo para vivir la vida loca. ¿Sabe? Aquí hay algunos hombres que tienen que madurar. Que tienen que poner la correa donde va. Ya usted no es un niño para estar hablando, jugando, actuando como niños. Aquí hay mujeres que tienen que entender que si usted está casada y tiene hijos, ya usted es una señora, compórtese como señora. Y si somos hombres y mujeres cristianos, nos debemos comportar como cristianos y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz. Ya es hora de dejar de jugar juegos y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer a todos los que estamos aquí, sus hijos y los que todavía son criaturas, no son hijos. Dios nos está llamando a todos a amarrarnos el pantalón, el cinturón y ponerlo donde va, a hacer su voluntad. Y en vez de estar criticando y juzgando a los demás, empecemos por casa, por dentro. Porque con Jonás nos podemos identificar todos. Todos. Desde los más jovencitos hasta los mayores, todos nos parecemos a Jonás. Queremos que nuestra voluntad se haga por encima de la voluntad de Dios, pensando que vamos a ganar. Yo quiero que tú sepas, querido hermano, y esto a mí me ha ministrado en lo personal. Me ha ministrado. Porque Dios va a hacer conmigo lo que Él ha dicho que va a hacer. Me guste o no me guste. Yo quiera o no quiera. La clave está en si yo respondo y obedezco o si lo reto, porque si lo reto voy a sufrir y voy a hacer sufrir a los míos. Ir en contra de la voluntad de Dios es causarnos dolor y causar dolor a otros. Y el Evangelio es muy valioso para que uno que se llame cristiano, que haya sido lavado con la sangre de Cristo, si ha sido transformado, esté jugando juegos. Por lo tanto, yo quiero resaltar algo que para mí sale como el subtema de este libro. El tema principal es la soberanía de Dios, pero el segundo tema, el tema secundario, el subtema es el arrepentimiento. Aquí Dios claramente está estableciendo que el hombre, el creyente, el hombre que no es creyente se debe arrepentir de una vez y por todas de sus pecados. Y el que es creyente se debe arrepentir diariamente de su vida pecaminosa. Aquí hay una belleza en este libro que no podemos perder de perspectiva. Dios usa todas las circunstancias que nos suceden y que permitimos a su favor, para su gloria y para nuestra bendición y la bendición de los demás. Jonás dijo no, Dios dijo sí, y en el proceso los marineros fenicios fueron bendecidos. Jonás dijo no y sufrió las consecuencias, pero va a ver más adelante que aprendió. Que el pueblo de Nínive se arrepintió. ¿Por qué es tan importante que usted y yo entendamos que el arrepentimiento es necesario? Porque el arrepentimiento es el principio de la conversión.
Usted y yo, es por eso que yo tengo problemas hasta con los políticos, que dicen que le sirven a Dios y que son hijos de Dios y que son creyentes y dicen que nunca le han tenido que pedir perdón a Dios. Porque si usted y yo no nos hemos arrepentido, no nos hemos convertido. Si usted hizo una oración para recibir a Cristo que no incluía, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y pongo mi fe en tu Hijo, yo le quiero decir que usted no está convertido. Porque conversión, el principio de la conversión es el arrepentimiento, saber que soy un inmoral pecaminoso y que no soy nada fuera de Dios. Y creer en el Evangelio, en que Dios se hizo hombre, fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí. Entonces usted y yo hemos sido convertidos. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y en este primer capítulo, esos marineros se arrepintieron. Y por eso Dios los salvó, no físicamente, sino Él salvó sus almas. Es cuando tú y yo entendamos eso y dejemos de correr, dejemos de huir y nos rindamos a Dios y le digamos a Dios, haz con nosotros lo que tú deseas, que nosotros experimentamos perdón. No haz lo que yo deseo, lo que yo quiero en mis términos. Eso no es un hijo de Dios. El Hijo de Dios le dice al Padre, haz conmigo lo que tú quieres. ¿Y de dónde te saca eso? Eso le dijo Jesús. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Humillan su voluntad a la voluntad de Dios. Así que igual que esos marineros, que Jonás, y que como veremos la semana próxima, los ninivitas, usted y yo hoy podemos arrepentirnos por tratar sin éxito de huir de la presencia de Dios. ¿A dónde iremos? Si a donde yo voy, ahí tú estás conmigo. El que tenga oídos para oír, lo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos.